Bueno, yo dibujé siempre, no siempre, siempre cuando dicen desde el vientre de la madre y estas cosas, no, eso no. Dibujo desde que me acuerdo, tipo 5 o 6 años. Dibujo hasta la adolescencia, paro de dibujar, retomo. No, siempre dibujé en el instituto, siempre fui muy mala estudiante y muy de dibujar a pie de apunte. Y de repente consigo, con mucha suerte, entrar a hacer Bellas Artes. Y me aburro mortalmente haciendo pintura, escultura, fotografía, grabado, historia del arte. No, eso no era. Todo contiene dibujo, pero nada de eso es ilustración. Hasta que hacia el final de la carrera, un fantástico profesor que durante 6 meses nos enseñó qué es la ilustración, nos hizo ver que algunos podríamos ser contadores con el dibujo. Y así empezó todo. Bueno, lo de la ilustración como tal, o sea, lo de poder editar los dibujos, llegó cuando ya había terminado la carrera, claro. Era como, vale, ahora ya sé en qué consiste esto, cómo puedo articular mi dibujo para que se convierta en trabajo, pero todavía tocaba pasar una primera fase como de calentamiento, que yo la llamo así, ¿no? Que es hacer libros de texto, trabajar libro educativo. Y después de un año, año y medio de practicar y coger soltura en el dibujo, haciendo libros de texto, que fue una escuela fantástica, pude tener acceso al primer cuento. O sea, me ofrecieron ilustrar la primera historia, que era Óscar y León de Correos, en Anaya, y que fue como mi bautismo, ¿no?, en el mundo de la literatura infantil. Bueno, primero que todo tiene que tener una historia buena, ¿no? Tiene que tener una buena estructura, una trama interesante, un encanto especial en su parte literaria. Y después, a efectos de trabajo de ilustración, yo creo que un álbum ilustrado con fuerza y con enganche tiene que tener algún misterio, algo que no se entienda. Algo por resolver, algo por encontrar a lo largo de las páginas, proponer un juego visual, que haya inquietudes, que haya alguna metáfora visual, que no sé, que tenga varias pasadas, que es algo que cuando tú creces y consumes libros y libros e imágenes te gusta eso, ¿no? Como disfrutarlo, cerrarlo, retomarlo otro día y cada vez encontrarle Tanto en un libro ilustrado como en un álbum ilustrado es importantísimo el proceso de creación y de generar tu tormenta de ideas para saber qué forma le vas a dar, qué ambientación, qué caracterización a los personajes. Pero sí es cierto que en un libro ilustrado, puesto que el porcentaje de texto es más grande y hay como una salpicadura de ilustraciones en las páginas, no es tanta la preocupación por la maqueta. En cambio, en un álbum que es a toda página y que la imagen invade tanto espacio, sí que el tiempo de creación de esas composiciones es más grande, ¿no? Yo puedo tardar, qué sé yo, 3 o 4 semanas solo en plantear cómo voy a componerlo y realizarlo, ser cuestión de una semana, ejecutar los artes finales. En cambio, en un libro de colección, en un libro que tiene pequeñas escenas o capitulares ilustradas, pues bueno, ya sé más o menos porque están marcados los espacios y son pequeños detalles narrativos a lo largo de las páginas. Pero en un álbum sí, realmente, claro, esa es la esencia, ¿no? Eres un poco un hombre orquesta, eres el que coloca la cámara. Esto es algo que me gusta mucho contárselo a los estudiantes. Tú colocas la cámara y decides si es un plano general o un plano detalle para darle énfasis, decides la iluminación, decides el escenario, decides la localización y todo eso forma parte de las páginas del álbum, más que en un libro pequeño. El álbum ilustrado me gusta mucho. Me parece que es un formato, como no, muy atractivo para un ilustrador, ¿no? Es un perfecto escenario donde lucirse. Pero el libro de colección, el libro pequeño en el que ilustrar, siendo un formato más humilde, es una herramienta muy útil para contar y además es algo que habitualmente forma más parte de la vida de un niño que el álbum. El álbum es un regalo puntual. El libro de colección es algo que puede estar en la biblioteca, en el colegio, que es algo del día a día en el proceso lector de un crío. Y es un ejercicio mucho más humilde de trabajo. Tú acompañas a un texto y vas como aportando pequeñas dosis visuales, pero no eres tú al 100%, digamos, eres tú, pero adaptándote de una forma más sigilosa. Y después, la venta que tiene el libro de colección es increíble, cómo te difunde. Yo a veces
a los jóvenes ilustradores que empiezan y ambicionan tanto el álbum, les digo, no despreciéis el formato del libro, del librito pequeño, porque tiene mucha más difusión, te ve mucha más gente que en un álbum. A ver, para mí la forma original de trabajar un proyecto es que el editor o el escritor, bueno, generalmente es el editor, te haga una propuesta y te deje fluir. Eso es lo más bonito y lo más gozoso, que te den un texto y no te digan nada, que te digan, claro, es un privilegio, ¿no? Que te digan disfrútalo, desarróllalo, siéntete libre, o sea, que el escritor o la escritora de turno sea generoso. Él ha hecho su parte, ha soltado al mundo su creación y deja que el ilustrador haga lo que le apetezca hacer, ¿no? Porque tengo clarísimo y más al cabo de los años que cuanto más fluyes trabajando y más disfrutas, más después va a transmitir ese disfrute, ¿no? O sea, cuando tú haces algo un poco como bajo la coacción o el dictado de, eso no fluye. O sea, tú notas que te han dado unas pautas y entonces estás trabajando con un mazo en la cabeza de que no se me olvide, que tengo que me pidieron que me sugirieron. Bueno, igual es algo también del proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando ya tienes más años y más veteranía, no dejas que eso suceda, es como no. O me dejas trabajar libremente o no sé si me interesa este texto. Cuando pude ver a un narrador por vez primera narrar un álbum mío, me di cuenta de que esa persona estaba captando algo que ni yo misma era capaz de sentir. Cuando haces las imágenes de un libro, tú, claro, estás pensando en tu parte, ¿no? La gama de colores, las composiciones, la expresión de los personajes. Pero claro, el libro también encierra unos sonidos y un ritmo y unos silencios, que igual eso tiene como más asociación con el escritor, pero ni así. O sea, el escritor tampoco ha de ser un narrador. Hay escritores que tienen gracia contando las cosas, hay ilustradores que tienen gracia, pero en sí un narrador es otra cosa, ¿no? Es realmente una voz con una expresión, con un encanto. Y recuerdo que lo viví primero con sorpresa, porque pensé, wow, o sea, en el mundo del libro también hay esta figura, ¿no? Y después creo que de alguna forma he incorporado esa figura a mis trabajos. Cuando he empezado al cabo de los años a desarrollar más la labor de los álbumes, he dicho, qué pasada, o sea, esto que estoy haciendo no solo va a disfrutarlo un niño, alguien que lo compra de regalo, una biblioteca, no, va a haber un narrador sujetando el libro, pasando páginas y haciendo suyo algo que yo he pensado solo desde el lugar gráfico. Bueno, a mí los narradores me inspiran, pero no me afectan a la hora de organizar y de crear imágenes para un álbum. Pero esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, o sea, yo cuando recibo un texto me gusta sentirme libre, me gusta que me digan disfrútalo, haz lo que quieras, porque entonces ahí como que fluyes mucho mejor y disfrutas más generando las imágenes. Entonces yo pienso que si yo ofrezco un cuento que está hecho libremente y con el que he disfrutado, el narrador va a trabajar también desde su libertad y con su oficio. Entonces no me afecta a la hora de dibujar. Me encanta, me gusta mucho. Me parece que cuando un narrador elige un libro tuyo es porque ese libro tiene algo que conecta y que tiene como una visión poliédrica, ¿no? Es como que lo que ha hecho el escritor tiene su fuerza, pero además combina bien con lo que ha hecho el ilustrador y además tiene una capacidad escenográfica. Por ejemplo, yo sé de un libro, Encender la noche, y de verdad que no podía, pero sobre todo Encender la noche es un libro que tiene ya de entrada muy buena estructura, porque claro, el escritor es Ray Bradbury, entonces eso ya es garantía de calidad, pero cómo está planteada la historia, cómo está desarrollada, cómo está cerrada, es una belleza. Entonces, que me ofrecieran un texto que tiene tan buena estructura, a mí ya me facilitó crear las ilustraciones. Entonces pienso que si está tan redondo escrito y tan redondo dibujado, contarlo debe ser algo rico, ¿no? Algo jugoso. Y sé, vamos, porque lo he escuchado a lo largo de estos últimos 15 años, que en entornos, por ejemplo, de colegios, las maestras gozan contando ese cuento, porque pueden
apagar las luces, hacer una penumbra, generar como una atmósfera para darle más sentido al concepto que tiene el libro. Me gusta mucho El bosque encantado, que escribió Ignacio Sanz y se publicó en Macmillan, porque tiene una poética muy sencilla, pero me parece que consigue con muy poco generar mucho paisaje.